Continuamos en su programa Noche para Todos. Recuerden, si quieren ser amigos nuestros en las redes sociales, estamos en el Facebook como Noche para Todos, en el Twitter como @Noche para Todos y en el YouTube como Noche para Todos TV. Eduardo, para nuestros amigos y amigas que les gustan las plantas, siempre en casa hay un zarcillo, hay ciclames, pensamientos y mariposas. Comencemos con los zarcillos. ¿Qué tipo de planta y qué tipo de abono y cuidado se le debe dar a esta? Ya, bueno, los zarcillos, como se les conoce, normalmente el nombre es fucsia, son plantas de bastante riego. Son plantas que necesitan aporte de agua prácticamente diario. Eso básicamente. De ahí el abono siempre se necesita que tenga una tierra, un sustrato rico en nutrientes, en abono orgánico. Se le puede adicionar, en el mercado existen productos como nitrógeno, fósforo y potasio, que son macroelementos, y también microelementos, zinc, cobalto, hierro, molibdeno, etcétera, ¿no? Entonces hay esos compuestos que van a equilibrar la composición química del sustrato y van a nutrir a la planta, pero sobre todo es el riego, hay que regarle muy seguido. Sobre abono, digamos, ¿qué tipo de animal se le puede poner aquí? ¿Cuál es el más aconsejable? ¿De gallina, de pollo, de chivo, de cuy, no sé? Bueno, hay abonos descompuestos ya bastante secos. Por ejemplo, hay uno que se llama fertinaza o abonaza, ecoabonaza, cosas así, que son mezclas de abonos de gallina, etcétera. Pero ya son descompuestos y uno puede saber exactamente la composición química que tiene. Es mejor utilizar eso que utilizar abono, digamos, solamente coger de un gallinero o algo así, porque muchas veces no está muy seco ni descompuesto y eso más bien le va a quemar a la planta. Entonces es preferible usar un abono descompuesto. Resulta muy fuerte ese tipo de abonos. Ajá. En cuanto al ciclame, ¿qué recomendaciones básicas podemos dar para que se le vea a la planta bien saludable? Bueno, una de las cosas más importantes es regarle solamente en la tierra. Tratar de no mojar ni siquiera las hojas y peor las flores. Aportar el agua directamente en la parte baja. Si se moja un poquito las hojas, pues no hay problema, pero mientras menos mojemos a las flores, más nos van a durar las flores en la planta. Entonces, por eso. Es cierto que a veces cuando nosotros regamos, ponemos mucha agua en las hojas, como que vienen cierto tipo de plagas, es mejor poner el agua pero directo en la parte de abajo del sustrato. Exacto. Sí, o sea, bueno, al mojar las hojas, sobre todo si se riega en la noche, por ejemplo, van a permanecer mucho tiempo húmedas y con eso vamos a fomentar el cultivo de hongos en la planta. Si es que se la riega en el día, igual el sol va a tener un efecto negativo con las partículas de agua que están depositadas en las hojas. Entonces por eso es preferible en la casa mojarle directamente solamente en la tierra. Sí. Acerca de los pensamientos, siempre se ha dicho que hay pensamientos buenos y pensamientos malos, pero estos pensamientos, por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos son? Bueno, pertenecen a la familia de las violáceas, el nombre científico es Viola cornuta. Son plantitas que se prestan muy bien para el exterior, para jardines, entonces yo aconsejo ponerlas así. Si es que se las quiere tener dentro de casa, se las puede tener con bastante luz, cerca de una ventana o donde tengan bastante cantidad de luz. Puede ser en una maceta un poco más grande para que desarrolle, para que la planta se haga robusta, y cerca de una ventana. ¿Son plantas de sombra o semisombra, digamos? De semisombra, sí. Si es que se les tiene afuera en el jardín, por ejemplo, es bueno utilizarlas bajo la sombra de árboles. Y si se las tiene adentro, como le digo, cerca de una ventana, diríamos que son de semisombra. Si se le pone esta tierrita negra, ¿qué tan recomendable es para la buena salud de la planta, estamos hablando? No, pues la tierra, igual que en las otras plantas, tiene que ser una buena mezcla con un abono balanceado, y que la tierra o sea, que sea una buena tierra, como lo mismo que decíamos de las otras plantas. Estas plantas, en cambio, son las conocidas popularmente como mariposas, ¿no? Sí, así se las conoce, como mariposas. Son plantitas que básicamente luce la hoja, no es tanto la flor, sino las hojas. Son plantitas que siempre están con mucha cantidad de hojas y tienen un colorido muy interesante, como por ejemplo vimos estas rojas, tenemos estas verdes, hay varios colores. Entonces estas bueno, son plantas que se las puede tener en el exterior, en pleno sol, en el jardín, y que nos aportan mucho colorido, entonces se les utiliza mucho en diseños para dar formas y contrastes en el jardín.
No es de mucho cuidado, digamos así, ¿no? No es de mucho cuidado, sí, es una planta que se la puede regar normalmente. Es como toda planta, tratar de mejor no mojarle las hojas, pero no es de mucho cuidado. Es una planta rastrera, se mantiene en un tamaño pequeñito y nos aporta mucho colorido en los jardines. Para las personas que estén pensando en hacer un jardín, quizás pequeñito por cuestiones del espacio en el terreno o en su casa, ¿qué recomendaciones nos daría? ¿Qué tipo de planta se pondría? ¿Alguna forma de diseño para tratar de inducirle a que quede bonita su propiedad? Claro, bueno, lo más importante sería tener en cuenta la arquitectura de la casa también, o sea, el tipo de casa que se tiene. Si es una casa moderna, un poco más minimalista, es preferible utilizar colores medio neutros, por ejemplo, utilizar más verde, más café y no tanto colorido. Si es que es una casa un poco más antigua, casas tradicionales como la del centro, ahí es mejor aportarle un poco más de color. Siempre hay que basarse un poco el diseño del jardín, también en la arquitectura de la casa y en el entorno que tenemos, ¿no? O sea, no es lo mismo una casa en el campo que una casa en la ciudad, y depende de la zona de la ciudad y también del gusto del cliente. Entonces, analizando todas esas variables, se puede obtener un jardín lo más bonito y a gusto del cliente. ¿Qué podemos hacer? Hay ocasiones en que por el gusto a veces las personas siembran alguna planta, pero resulta que con el tiempo esa planta ha sido muy grande, entonces tienen que sacrificarla, podarla. ¿Cómo se debe considerar ciertos aspectos para que sembremos una planta adecuada al tamaño de la casa y que no resulte después muy grande esa planta? Lo que uno tiene que hacer es proyectarse al futuro el rato de hacer un jardín. ¿Por qué? Porque un jardín es algo permanente y si uno siembra, por ejemplo, un árbol, es algo muy permanente. Entonces hay que tener en cuenta el espacio físico que se tiene. Si no se tiene espacio, es preferible no poner árboles o cosas grandes, sino cosas más pequeñas y que incluso se pueden cambiar con el tiempo. Pero un árbol normalmente, si es que crece demasiado, lo que toca es cortarle al árbol y eso es una pena y un desperdicio de tiempo y recursos. A veces resulta problemático que tenemos ciertas plantas en nuestro pequeño jardín de la casa, pero hay plagas o bichos. ¿Cómo se debe combatir a ellos? Bueno, para el control de plagas, en realidad también se puede utilizar plantas repelentes. Si es que se tiene espacio y se lo puede hacer, es bueno utilizar plantas como la ruda, plantas como, no sé, el perejil, plantas aromáticas que normalmente repelen a los insectos. Y bueno, si es que no se tiene el espacio, no se quiere sembrar eso, se puede utilizar extractos de plantas también, así como estas mismo, como el tabaco, como el ají, como la ruda. Y también existen insecticidas químicos que hay en el mercado y que los podemos aplicar. Ya, ¿alguna recomendación más sobre los jardines en general? ¿Cuál es la tendencia que tenemos actualmente aquí, al menos en Cuenca o en el Austro? Bueno, la tendencia arquitectónica ahora, actualmente, va hacia el minimalismo. Son construcciones un poco más limpias, líneas rectas, colores sobrios. Entonces el jardín también debería tender a eso, a ser algo acorde a esa arquitectura. Entonces es bueno utilizar plantas un poco más neutras, como le decía, colores básicos y no aportar demasiado colorido. Pero si el gusto del cliente es tener algo colorido, pues también se lo puede hacer. Y también, bueno, hay que saber dónde aplicarlo y en qué zona del jardín aportar algo de color, por ejemplo. Sí, pero bueno, eso es más o menos la tendencia.